10 de la mañana, 50 minutos. Estamos en vivo para Canal 11, por supuesto, para la región, para el mundo, por las distintas aplicaciones, por cable, por aire. Vamos a charlar ahora del tema psicología. Todos tenemos un reto en la salud mental, todos. Todos. En algún momento de nuestra vida nos sentimos de alguna manera, no sé, con depresión, sintiendo discriminación, no sé, todos nos sentimos mal, de alguna manera la salud mental juega un rol importante y hoy está sobre la mesa el discutir, el hablar, el no callarnos la boca. Y tenemos el gusto de recibir a la licenciada Silvana Siachero, a quien mucho le agradecemos por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo anda, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Un placer, un gusto. Gustavo Rodríguez la saluda por acá. Bueno, hablábamos un poco de la salud mental y todo lo que tiene que ver con esto del bullying, el estrés traumático, tema que a nosotros nos encanta y que queremos escuchar a quien sabe del tema. La pregunta es, a ver, ¿por dónde viene la amenaza principalmente de todos nosotros en ese tema? Bueno, en realidad ahora se comenzó a hablar a raíz de un caso de un suicidio que hubo de un trabajador de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? A lo cual el sindicato comenzó a denunciar diferentes situaciones de violencia laboral, móvil en este caso, ¿no? Y el que se sumaron aproximadamente 30 trabajadores más de la Suprema Corte de Justicia a denunciar malos tratos y violencia laboral. A raíz de eso es que nuevamente en el Uruguay se comienza a hablar de un flagelo no menor, más aún cuando estamos haciendo campañas sobre prevención del suicidio y no estamos abordando aquellos factores de estrés que pueden llevar a una persona a un suicidio y que no necesariamente tiene que ver con una patología o con una depresión, sino que más que nada lo que estamos viendo es terminar con un sufrimiento, con una agonía, con una tortura que puede darse en el ámbito laboral y que el Uruguay no tiene reglamentación al respecto para que las víctimas se puedan proteger y puedan denunciar esta violencia, ¿no? Y eso es un poco el tema que nos convoca hoy. ¿Qué está pasando en Uruguay? Que ya hay como 10 proyectos de ley presentados desde el año 2008 para trabajar en prevención y sanción de la violencia laboral. Hay un decreto, el decreto 190 de la OIT, que fuimos el primer país del mundo en ratificar este decreto de violencia laboral, y no hay una reglamentación que proteja a los trabajadores en el Uruguay de esta violencia que puede llevar o inducir al suicidio, ¿verdad? Esto es un tema realmente muy grave y que no se aborda ni con la seriedad, me parece que corresponde, ni con la promoción o difusión de lo que puede llegar a dañar este tipo de violencia en el ámbito laboral. Sí, además, usted tocaba un caso, ¿no? A nivel deportivo, por ejemplo, yo que soy periodista deportivo, se ha dado hasta hace muy pocas horas, recientemente, el fallecimiento de un futbolista muy joven y de otros tantos en los últimos Uh-huh. tiempos se ha dado. O sea que también la presión del no jugar, no tener trabajo, o el de jugar y jugarme mucha cosa en mi vida, de perder la categoría, si no salgo campeón soy un fracasado. Hay una cantidad de casos que se van dando también en ese ambiente, ¿no? Claro, yo creo que uno de los errores, para mí entender, ya con más de 35 años de experiencia como psicóloga clínica y especialista en trauma, nos estamos equivocando en hacer una campaña de prevención del bullying, prevención del suicidio, perdón, en base a que sea la sociedad la que tenga que ver los indicadores, ¿tá? En una persona que está sufriendo, ¿verdad? Y en realidad los indicadores no son fáciles de ver. Tampoco que uno vea indicadores significa que uno pueda interferir en la prevención del suicidio. Acá lo que tenemos que hacer es abordar los problemas que generan sufrimiento en la población, ¿tá? Y esos problemas que generan sufrimiento en la población, como tú bien dijiste, están muy asociados al ámbito del contexto, ¿no? El contexto laboral, el contexto familiar, el contexto escolar y a los factores de estrés que generan ese sufrimiento en la persona. Entonces, nosotros lo que tenemos que trabajar es en prevención de esos factores de estrés, ¿tá? No indicarle a la población
cuáles serían los indicadores, porque los indicadores para la prevención del suicidio son muy difusos. Puede no haber indicadores, Ah, no hay o la indicadores. persona puede ocultarlos perfectamente. Ajá, Bien. bien. No, escuchaba atentamente cuando decías que no hay indicadores. Uno no puede saber. Y no, porque si hubiera indicadores, imagínate que muchas personas que acuden a psiquiatra y a psicólogo también se suicidan. Entonces, poner el peso y la responsabilidad en la sociedad de que tiene que ver esos indicadores, poner el peso en la familia cuando encima está sufriendo porque un ser querido se suicidó, que ya naturalmente nosotros sentimos culpa y cargar encima con esos indicadores, no. Entonces ahí donde viene, bueno, la preocupación en este caso, ¿no? Es decir, nosotros en Uruguay tenemos ambientes laborales donde la violencia se ha naturalizado, el maltrato, los gritos, la cancelación, el dejar de lado a alguien, el desear que un trabajador pierda su fuente laboral, el querer justificar, el crear despidos abusivos o indirectos, etcétera, etcétera. Algo que viene creciendo. Tú imagínate que la OIT ya en el año 2013 dijo que el factor de estrés que más enferma a los trabajadores en el mundo es la violencia laboral, el mobbing en este caso. ¿Tá? Y Ujú. nosotros tenemos un país donde hay ley de discriminación, perfecto, hay ley de violencia de género, hay ley de acoso sexual, pero no tenemos nada que proteja a un trabajador en este momento de lo que es el mobbing. Y por otro lado, no es el primer trabajador que se suicida por violencia laboral. Hace unos pocos meses, una trabajadora de OCE, que era una colega, el año pasado, alguien en ANCAP, de los que nos hemos enterado, ¿no? Después hay un montón de personas que intentan suicidarse y otras lo logran justamente porque el ámbito laboral, la violencia laboral es un ámbito que atenta contra la dignidad de una persona y el miedo a perder el trabajo. ¿No? Y a los que más afecta es a la población masculina. ¿Bien? Al- Nosotros tenemos datos e investigaciones en Uruguay y no hemos avanzado en la materia absolutamente nada en cuanto a la prevención de este flagelo. Silvana, le pregunto, también tocábamos el tema de los deportistas, pero también en el Ministerio del Interior, el policía está muy expuesto y también hay antecedentes de suicidios por distintos motivos, pero algunos por un caso de hizo mal un trabajo, lo sancionaron, le quitaron el arma, quedó a medio sueldo, en ese momento se peleó con la señora, se divorció y tomó la determinación de suicidarse. Tampoco hay para el Ministerio del Interior un psicólogo, alguien que ayude, colabore con los funcionarios. Claro, lo que pasa es que no se trata de un psicólogo, se trata de un sistema donde no Sí, se claro. valoran consecuencias que sobre una persona puede tener el tomar determinadas decisiones. Sí, sí. ¿Ah? Es como que está todo bastante deshumanizado. Y a su vez no hay redes de contención cuando se toman estas decisiones. Entonces, esto no se resuelve poniendo más psicólogos, esto se resuelve realmente generando ambientes de trabajo que sean más amigables, ¿tá? Pero también que si uno necesita un apoyo, realmente no es desde un abordaje de la psicología clínica de las terapias habladas. Hoy hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la clínica, y las terapias habladas han dejado de ser efectivas, sobre todo en lo que tiene que ver con dar respuestas inmediatas a las personas, ¿no? Hoy tenemos abordajes de reprocesamiento como el MDR, que son abordajes terapéuticos basados en justamente reprocesamiento y desensibilización, que son de gran efectividad y que tendrían que estar a la mano de toda la población este tipo de tratamientos. Entonces, yo creo que hay todo un sistema que hay que modificar. La violencia ha crecido muchísimo en el Uruguay, lo vemos en las redes, lo vemos en el trabajo, lo vemos en las escuelas, porque no se viene trabajando en prevención. Para mí, la clave está en trabajar en prevención en las escuelas, en la prevención del bullying, que ya está demostrado que es la escuela de muchas de nuestras violencias y también el origen de muchas de nuestras patologías y de la delincuencia, pero no sé qué es lo que pasa, que no hay una respuesta por parte del Parlamento
de los legisladores de decir, bueno, tenemos que abordar este tema para trabajar después en prevención del mobbing, que es la violencia laboral. Tú imagínate que ya las investigaciones nos han mostrado que los buleadores, los chicos que disparan estas dinámicas, se van especializando y se convierten en auténticos depredadores, después sociales, organizacionales, familiares. Bueno, después nos encontramos con que esta violencia se va desparramando, va contaminando la sociedad. Y lo peor que vemos es que las personas no denuncian por miedo. Estos 30 trabajadores que salieron a denunciar ahora en la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué no habían denunciado antes? Por Claro, miedo. presión, ¿Y cuál es el miedo? Miedo a perder el claro, trabajo. claro. Es la desprotección de no tener un sistema que ampare a las víctimas. ¿Tá? Ahora, Entonces, licenciada, le pregunto, por ejemplo, porque uno enseguida mira a quien está arriba en el cargo superior mío, ¿no? Pero el cargo superior mío también tiene a alguien que le está dando indicaciones y órdenes, y si él, como encargado de esa área, no cumple, lo van a correr a él. O sea, es toda una cascada de presiones, ¿no? sí, en realidad se puede dar de diversas maneras, ¿no? Porque el móvil no siempre es de un superior hacia abajo. El tema está que si no hay garantías de que un trabajador pueda decir yo no voy a hacer esto porque esto es maltrato, ¿tá? Ujú, Entonces queda atrapado, ¿bien? Pero por otro lado también está que se ha normalizado, que se ha naturalizado y que quien dispara esta dinámica de maltrato lo que hace es convencer a los demás que la víctima se lo merece. Entonces, como se lo merece, no sentimos culpa. ¿tá? claro, Entonces, en este combo de que la víctima se lo merece y que el resto tiene miedo, es que se desarrollan estas dinámicas perversas, porque son dinámicas perversas de abuso emocional, sistemáticas, repetitivas y sostenidas en el tiempo, donde un hostigador dispara esta dinámica y utiliza las excusas y las herramientas de la organización para llevar a este límite a un trabajador o hacer que pierda su trabajo. ¿ah? claro. Y esto se ha visto como algo normal, es como cuando los niños que hacen bullying le gritan a la víctima, ¿por qué no te matas si nadie te quiere? Esto en el Buah, trabajo pasa exactamente lo mismo. ¿Por y qué hay, no te vas si nadie te quiere? ¿No ves que claro. sos un inservible? ¿Nadie más te va a contratar? Es un mensaje permanente de denigración, de humillación, de desprotección, del cual venimos hablando en Uruguay desde el año 2012, que se hizo público cuando el primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying que realizamos en el año 2013, ¿tá? Y no se ha abordado el tema, Es no increíble. se han desarrollado herramientas. ¿tá? Lo último, recién hablabas de que la mayoría son hombres los que toman la decisión. Por ejemplo, ¿hay un promedio de edad o tampoco hay una edad? Puede disparar para cualquiera. En realidad no hay estudios en Uruguay con respecto a qué promedio de edad se suicidan los hombres víctimas de mobbing. Sí, desde la clínica y de la cantidad de casos que yo he visto en estos años, te puedo afirmar que son más los hombres que toman esta decisión, justamente por las características que ello tiene, ¿no? Para un hombre en cuanto a lo que representa su trabajo, su Claro, dignidad, su rol en la familia, su rol social, tal la cual. humillación de no poderse defender. Realmente el impacto en el hombre es mucho más severo que el impacto en la mujer. Eh, ¿Qué síntomas son los que, recién hablábamos un poco, ¿no? De lo que la familia o el compañero no se da cuenta lo que está atravesando, pero no sé, distracción, déficit en la memoria, recordar cosas, ¿cuáles son los síntomas que se dan en ese tema? Bueno, la OIT también en el año 2017 incluye el estrés postraumático, el trastorno por estrés postraumático como enfermedad profesional como consecuencia de los riesgos psicosociales. El móvil es un riesgo psicosocial y lo que desarrolla la persona es trastorno por estrés postraumático. ¿Bien? ¿Qué significa? Que hay un deterioro cognitivo, hay problemas de concentración, de atención, un estado de hipervigilancia permanente, una angustia permanente, el no poder dormir de noche, el agotamiento, el cansancio. Estos son un montón de indicadores de lo que es el trastorno por estrés postraumático que deriva en sintomatología como crisis de pánico o estados depresivos de angustia y de tristeza
por no poder salir de esta situación, porque no depende de la víctima salir de esta situación, depende de que la empresa frene esta situación y frene el hostigamiento. La víctima no elige ser víctima, tampoco elige el daño que le hacen y tampoco puede parar esta dinámica por sí misma. La única salida que hoy hay en el Uruguay es cambiar de trabajo, como le pasa a los niños. La única salida que tienen es Cambia la irse del escuela. centro de estudio y Claro, probar otro. claro. Entonces, la sintomatología sí es trastorno por estrés postraumático complejo, ese sería el diagnóstico. Los psiquiatras tienen que estar empapados en esta información porque es clave. Y el tratamiento para que la víctima no llegue a tomar esta decisión tiene que ser el abordaje en MDR que le ayuda a la persona a no seguirse enfermando y a curar el daño. Imagínate que el MDR es el abordaje del trauma, de las catástrofes, y tú, nadie se da cuenta que una persona que está viviendo de móvil está sufriendo una catástrofe todos los días de su vida. Claro. Y generalmente la respuesta es lo que pasa que tú eres sensible, lo que te pasa que tú eres débil, lo que Claro. pasa que tú no aguantas. Estos son los mensajes que permanentemente le estamos mandando a las víctimas de este flagelo. No le dejamos salir. Y Además se creo da que es un hecho, ¿no? responsabilidad de todos. ¿Eh? La última, ahora sí, y ya la despido y le agradezco muchísimo. Se da esto también, no solamente en el tema laboral. Yo que soy padre de alguien que estudiaba en la universidad, no voy a decir que estudiaba, pero sí estudiaba, la presión de los profesores, de que si tú no sirves para esto, bueno, ¿por qué no dejas? ¿Por qué no te vas? Estamos hablando además de gente del interior que viaja a Montevideo y se cambia su vida totalmente, ¿no? Se va, el desarraigo es... Y esto también pasa a nivel estudio, doctora. En realidad la violencia pasa en todos los niveles de nuestra sociedad, ¿no? Yo me especialicé en lo que era bullying, mobbing, hoy alienación parental, obstrucción del vínculo, pero en realidad esto pasa a todos los niveles, la violencia, ¿no? Y ya te digo, lo malo es que nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado al maltrato psicológico. Mucho hemos hablado, por suerte, de lo que es la violencia física, ¿tá? Pero esta violencia psicológica, que es como una bacteria que va contaminando toda tu vida, va erosionando tu cerebro, al punto que daña la estructura física del cerebro, que se puede incluso ver con imagenología del cerebro, porque el trastorno por estrés postraumático genera cambios en la estructura del cerebro, no hemos avanzado. Entonces, al no trabajar en prevención, lo que sucede es que esta violencia crece, avanza, y es hora de que empecemos a escuchar a las víctimas y que comencemos a desarrollar políticas de prevención y de sanción. Si no, esto no va a parar. Ojalá que aquellos que tienen el sartén por el mango, ¿no? Que pueden decidir y tomar las decisiones, bueno, que lo hagan y que también sea acompañado por parte de la justicia, porque pueden salir las leyes, pueden ser aprobadas, pero después también tiene que estar la otra pata, ¿no? Que se La dé reglamentación, ¿no? Claro, Tenemos un decreto de la OIT que nunca se reglamentó, entonces en claro. realidad no hay absolutamente nada de lo que se pueda agarrar hoy un trabajador víctima de estas dinámicas perversas. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Un placer, un placer. Allí estábamos charlando con Igualmente. Silvana Ciachero, quien está hablando justamente de mobbing o moving, el tema laboral, la presión que se le ejerce al trabajador en algunos casos, ¿no? Lo mismo que el estrés postraumático, cuando uno tiene un problema de la presión de los compañeros o de los jefes, y bueno, y ahí sucede todo lo que sucede hasta que se toma la determinación lamentable, triste, de suicidarse, porque ve que no tiene un camino, no tiene una salida. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta ahora mismo vamos a hablar de las elecciones en Argentina. Ayer asumió el nuevo presidente Milei y también estaremos hablando de deportes, porque en un ratito Hugo Parga, el técnico de Atenas, hablándonos de lo que fue esta temporada, por qué agarró este hierro caliente, por qué asumió la responsabilidad de dirigir y lo salvó. Atenas se quedó en segunda.